Bueno, hoy es una jornada especial hoy en Montevideo y en todo el Uruguay por el paro de COF y por los funcionarios del Estado que hacen una paralización de 9 a 13. Van a ser recibidos por la vicepresidente Beatriz Argimón. Además, Salud Pública, ya vamos a estar en el detalle, los funcionarios del Ministerio de Ganadería, los funcionarios de ANCAP, del INAU, de la Corte Electoral. A las 10 de la mañana se van a concentrar en el Obelisco para marchar por 18 de julio hasta Torre Ejecutiva. Y por el otro lado, la Federación de Magisterio y también los trabajadores de primaria que están realizando un paro de 24 horas, paro con movilización también. Los maestros se van a concentrar en la Plaza Mártires de Chicago sobre las 12, después van a estar rodeando el Palacio Legislativo. Y lo que están reclamando es un Estado presente por obra pública, trabajo genuino, contra la rebaja salarial que entienden ellos está dando, los recortes de políticas sociales, lo que entienden también el desmantelamiento del Estado. Pero en este contexto lo que nos está preocupando son los estudiantes y en este sentido los comedores escolares, ¿no? Porque de algún modo desde el CODICEN se les había pedido a los maestros hacer una guardia gremial. Se dijo que no, que ese no era un cometido de los maestros, que no podían disponer de una guardia gremial. Se le pide entonces al CODICEN que se suministren tickets, ¿no?, de alimentación. Lo que responden las autoridades de la educación es que no es impracticable por tiempo y por logística hacerlo. Entonces lo recibimos al presidente del CODICEN, Robert Silva. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces, ¿cuál es la solución para que los chiquilines hoy tengan abiertos los comedores? La solución es que cada uno de nosotros asumamos las responsabilidades que tenemos. Nosotros desde la administración siempre hemos procurado hacerlo. Digo con legítimo orgullo, en el marco del equipo que integro en la ANEP, lo hemos hecho siempre. No exentos de problemas, pero siempre hemos dado la cara y hemos estado al frente de las cuestiones que debían solucionarse, máxime en tiempos de pandemia. Con el tema del paro, nosotros pusimos esto de la alimentación escolar en los paros sobre la mesa. Y dijimos, bueno, si nos preocupa la alimentación, como nos preocupa a todos, no tengo duda, en los días de paro, históricamente, no había alimentación en muchos centros. Porque yo también quiero decir que la adhesión a los paros es fluctuante. En el último paro general de todo el país, en el caso de Magisterio, que es el que tiene la mayor adhesión, ¿verdad?, digamos, de los subsistemas educativos, la adhesión a nivel país fue del 34%. Y eso quiere decir que hay escuelas que abren con todos los docentes y funcionarios o con parte de ellos. Y hay otras que lamentablemente cierran. El problema justamente está en esas escuelas que cierran, porque al cerrar el local no podemos atender la alimentación de los niños y abrir los comedores. ¿Cuántos niños quedan sin comer hoy? Bueno, eso también es fluctuante. En el paro pasado se habló de en torno de 18.000. Varía, más de 140, 150 comedores que no pudieron abrir. Eso también es fluctuante. Yo acá lo que quiero decir es, nosotros también ayer dijimos y nos comprometimos que íbamos a tomar las medidas que estuvieran a nuestro alcance para asegurar la alimentación. ¿Cuáles son? Y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria en el día de ayer habilitó a todas las escuelas del país a que contraten menú de emergencia. Es decir, la posibilidad de que si la escuela está abierta, tiene maestros y tiene eventualmente algún funcionario y no puede abrir el comedor porque no tiene los recursos humanos necesarios, nosotros lo que tenemos que hacer es atender esa circunstancia contratando un menú de emergencia, es decir, comida elaborada fuera de la escuela, para que ningún niño quede sin comer. Claro, pero ¿cómo se hace esa logística? Si no hay personal que esté para gestionarlo. Lo hacen muchas veces los maestros, porque miren que ayer yo hablé al PAE y estaban maestros preocupados llamando, nosotros vamos a ir a la escuela, pero seguramente no podemos abrir el comedor porque no tenemos funcionarios. Entonces les dijo, señores, en la cercanía de la escuela, muchos ya los tienen identificados, diría que la mayoría, o hay un supermercado, o hay una panadería, o hay una roticería, alguien que pueda elaborar el alimento, contrátenlo, que nosotros luego destinamos los fondos. Eso para aquellas escuelas que tienen algún funcionario que va. No, las propias maestras. Claro. Miren que
las maestras son muy claro, corajudas. Las maestras que van. Sí, Cuando no hay maestras... Sí, bueno, ese es el problema. Claro, y por porque eso los comedores ahí igual se podrían abrir sin los maestros. Claro, igual se podrían abrir sin los maestros. Si el no hay director maestros, si no hay tiene funcionarios, no hay nadie que pueda gestionar eso. Por eso nosotros pedimos la guardia, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros no las podemos. Primero, pero al no haber guardia, ¿no podría ser el Estado el que ampare esta situación con funcionarios del Estado para que funcionen los comedores? Nosotros apelamos a la responsabilidad de quien decreta la medida. Nosotros creemos, como pasa en salud, como pasa en transporte, como pasa en otros lados. Hay servicios que son esenciales, ¿verdad? Como la alimentación de los niños. Si hay una medida que afecta el funcionamiento normal de los comedores, nosotros apelamos a quien adopta esa medida que tome la precaución necesaria para evitar este mal que se genera. Hemos tomado lo que está a nuestro alcance, porque además yo les voy a decir una cosa, miren, ¿cómo yo sé qué centro abre y qué no abre? ¿Cómo lo sé? Si el paro es una medida sorpresiva, que el docente no va, que el funcionario no va. Tendríamos que pedirle que nos advirtieran de antemano quién va y quién no va para nosotros poder implementar la medida. A esta hora no se tiene esa información. Nosotros estamos haciendo el relevamiento en este momento de cuál es la circunstancia. Y estoy seguro que nosotros vamos a convocar un ámbito como debe ser, con todas las formalidades del caso, para encontrar una solución. Ya que ahora se admitió, porque yo también quiero decir una cosa que esto es muy importante. Cuando pusimos el tema sobre la mesa, cuando dijimos que los días de paro no había comedor escolar y miles de niños se veían afectados, se negó. Se dijo que no. ¿Qué se dijo que no? Entidades sindicales, o sea, de docentes, no la FUM. Pero, por ejemplo, FENAPES, en sus redes sociales y públicamente, dijo que no es así. Dijo que había guardias, que los comedores se abrían igual. Bueno, quedó en evidencia porque ahora hay un reconocimiento del sindicato de que eso no es así. Bueno, hecho el reconocimiento, procuremos una solución. Cada uno desde el lugar que tiene y la responsabilidad que tiene. Nosotros de gobernar, ellos de ser representantes de aquellos que están sindicalizados y en función de eso tratemos de encontrar una solución. Acá lo que nos importa son los chiquilines y la comida de los chiquilines. Ayer el presidente justo decía, textual, hay que hacerse cargo cuando se dejan a los chiquilines sin comer. Esto en referencia a los gremios, ¿no? Sí. Pero también hay que hacer no hay que hacer una autocrítica por parte del Estado, que estas situaciones sirvan de aprendizaje para que no se repitan. Es decir, porque acá lo que importa es que se alimenten los niños, porque si un niño mal alimentado no aprende, ¿no? Totalmente, claramente. Y además hay situaciones múltiples. Entonces, a ver, para el futuro, ¿no? Sí. Como dijo el propio ministro de Educación, que él mismo hizo una reflexión en voz alta y dijo, bueno, quizá deberíamos de empezar a analizar qué rol tiene que jugar el Estado en estas situaciones, ¿no? Entonces, de futuro, ¿no? ¿Cómo se puede prever para que estos no pasen y que los comedores no sean rehenes de situaciones sindicales? Con guardias gremiales, asumiendo la responsabilidad ¿Pero cada tienen uno. que ser las guardias de los gremios? ¿No pueden ser guardias de otros ámbitos? Pero la responsabilidad está en función de que si nosotros, por ejemplo, podemos asegurar... Ayer me llamaron del Ministerio de Defensa Nacional. Me llamó el subsecretario, me escribió el ministro de Defensa para poner a disposición. Bueno, entonces nosotros podemos disponer, por ejemplo, de que estén todas las escuelas abiertas y utilizar otro aparato del Estado. Pero yo creo, ¿es necesario hacer eso? ¿No han sido históricamente los maestros y los funcionarios de la educación los que se han comprometido siempre? Miren, yo soy hijo de maestra. Yo lo viví en mi casa al tema de los comedores escolares. Sé lo que es. Entonces, ¿es necesario acudir a otra cosa? ¿O asumimos nosotros? Pareciera que sí, pero pareciera que sí que es nosotros necesario, queremos llamar a la reflexión a todos los actores del quehacer pero educativo. Mientras reflexionamos hay niños que no van a comer. Bueno, ese es el problema. Exactamente, nosotros venimos asumiendo esta responsabilidad y diciendo de la importancia de este tema desde hace tiempo. No es de ahora, Miren que nosotros no lo venimos diciendo desde ahora, lo venimos diciendo desde hace tiempo y hemos adoptado medidas. Una es la del menú de emergencia que hoy está en todas las escuelas. Hemos ido adoptando medidas para atender esta situación y creo que todos, desde el lugar que cada uno tiene que asumir. Está bien, pero en situaciones extremas no debiera ser el Estado el que garantice el derecho de la alimentación. El Estado está garantizando. Yo les pido, ¿saben lo que? La reflexión y poner a cada uno en su lugar. Digo, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad del lugar que estamos. Yo creo que el gobierno de la educación ha asumido con creces la responsabilidad en tiempos de pandemia y en particular de la alimentación. Porque también es una cosa que es bien importante decirla.
Porque cada vez que hay un problema o surge alguna cuestión, salen relatos falaces, discursos infundados, en donde tratan de poner para su lado las circunstancias que se van dando. En el 2020, en plena época de pandemia, nosotros tuvimos récord histórico de alimentación, de días atendidos por la escuela pública brindando alimentación. Nunca antes en la historia del Uruguay había pasado. En el 2021 ya los tenemos. ¿Y esto es un mérito de quién? ¿De quienes estamos circunstancialmente en estos lugares o cuando hemos actuado en forma colectiva y cooperativa? De cuando hemos actuado en forma colectiva y cooperativa. Claro. El gobierno tomando decisiones, destinando recursos para que eso así sea a través del impuesto de primaria. Y las comunidades educativas actuando en forma responsable, en forma conjunta. Pero porque parece que es nuestra apuesta. una pelea entre las autoridades de la educación y los gremios a ver quién gana, ¿no? No es una pelea a ver quién gana. Yo creo que no hay que poner las cosas en esos términos. Sí hay que poner y decir, señores, nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno y la asumimos. Ustedes tienen otra responsabilidad, defensa de los colectivos sindicalizados, defensa de los intereses de las relaciones de trabajo, entre otras cuestiones. Perfecto, ubiquémonos, eso es lo que hemos hecho desde que llegamos, ubiquémonos en el lugar que cada uno tiene y a partir de ahí entablemos correcto diálogo. ¿Cómo lo tenemos? Porque miren, yo muchas veces, a pesar de que hay, hasta les diría, agravios fuertes en los medios de prensa hacia las autoridades educativas y hacia mi persona en particular, yo he mantenido siempre una actitud muy prudente, porque creo que las cosas se solucionan en torno a una mesa, dialogando y no generando confrontación pública. Yo creo, si no es la primera, debe ser de las primeras veces que sacamos comunicados públicos contestando, porque creo que llegó un momento que, bueno, señores, hay que poner en evidencia y decir las cosas como son, cada uno en el lugar que tenemos. Esas mesas de diálogo existen. Nosotros tenemos encuentros, nosotros tenemos intercambios de información y muchas veces lo que se habla en torno a una mesa no es lo que se dice públicamente. Y también lo hemos dicho, y lo hemos dicho cara a cara. Porque yo creo que para tener buen vínculo y buenas relaciones, las cosas se tienen que decir así, frente a frente. Y apostamos a eso como camino de construcción en materia educativa, ni que hablar. ¿Y los tickets por qué no se llegaba? Por ejemplo, como se hizo en pandemia. Porque no tenemos... A ver, ¿ustedes creen que la educación es una empresa que fabrica tickets y las tiene? Hay dos cosas. Primero, los tickets son mecanismos excepcionales en momentos de pandemia. Antes la educación no tenía ticket. Tiene los comedores que pueden ser con elaboración tradicional o con empresas terciarizadas. Por motivo de pandemia, primero se elaboraron viandas, después se compraron tickets. Fue en turismo en el 2020 cuando se ocurrió lo de los tickets. Y lo de los tickets incluso con un consejo del gobierno anterior que estaba en primaria. Lo de la transferencia, que es lo otro asociado a lo de los tickets, requiere un conjunto, listados, verificación, remisión al BPS, porque hay gente que tiene asignación, luego baja del beneficio de la asignación, a quién se deposita, a quién no se deposita, luego que se hace esa depuración, pasar a la red de cobranza. A ver, quienes estamos en la educación y muchos de los que están en el sindicato saben que no es soplar y hacer botella, que no es fácil y que todo esto requiere un mecanismo. Además es un día. Una cosa es depositar por una semana o 2 semanas, otra cosa es por un día, que además no cobran comisión. Pereira decía, por ejemplo, bueno, y si mañana hay una alerta roja, ¿cómo se prepara primaria para hacer frente a esto y garantizar la alimentación? Pero son cosas distintas, incomparables. Una cosa es una fuerza mayor, un caso fortuito, en el cual no pueda funcionar un centro educativo. Otra cosa es que no funciona porque yo tomo la decisión. Son cosas distintas. Si mañana un niño no va porque un padre no lo lleva a la escuela, sí, es una situación a atender, pero es distinto a esto. Es incomparable. Acá es porque hay una decisión expresa de alguno de los actores de que el centro educativo esté afectado en su funcionamiento. Entonces, tenemos que hacernos responsables. Bien. Del otro lado de esta discusión, ¿no? de miradas, la realidad es que hay muchos niños que se van a quedar sin comer y que realmente la ciudadanía solicita realmente un diálogo de las partes y que pueda darse ese diálogo y sentarse a la mesa y poder poner... No, te pido una cosa, no pongas sobre la mesa la idea de que no hay diálogo, porque diálogo hay. Yo no dije que no hay diálogo, dije sobre este tema, aparentemente el diálogo se está haciendo cruzado a través de los medios de comunicación. ¿O no? Llega un momento que los que mantenemos un prudentes... yo no estoy instaurando para nada que no hay diálogo. En este tema lo que hemos visto los periodistas, que hemos entrevistado a unos y a otros, es que hay diálogos cruzados
a través de los medios de comunicación. La solicitud Por es eso digo, que diálogo se pueda hay. hablar de esto, pero Llega a la un interna. momento Sí. que los que mantenemos un prudente silencio tenemos que contestar públicamente. Porque muchas veces mantenemos un prudente silencio y salen Está perfecto. las cuestiones infundadas, los relatos falaces, de que esto es la repetición de la comida, de que se suspende la merienda, de que el servicio de alimentación se ve afectado, de que se gastan menos recursos porque se suprime alimentación. Es todo mentira, no es cierto. Bien, Esto no quiere decir, y yo lo aclaro a la gente, porque hay mucha gente que nos está mirando y seguramente en alguna oportunidad, en alguna escuela, pues tenemos 2.200 comedores, hubo un problema. Yo siempre digo que uno argumente desde esta perspectiva general, porque hay un conjunto de personas que profesionalmente están trabajando para hacer honor a los más de 100 años, porque la alimentación no vino ahora, tiene 100 años en el país, la alimentación escolar. Hay mucha gente que está trabajando para hacer las cosas bien. No quiere decir que no tengamos yo simplemente en lo algún que le quise comentar comentar... problemas. Yo simplemente lo que quisiera comentar, y es el espíritu siempre que intentamos en este programa, por lo menos intento yo, es ser constructivo frente a las cosas que pasan, porque entiendo que ahí atrás hay personas mirando, Sí, por eso estoy hablando. Padres y abuelos y demás, y que esto va a pasar y la jornada de hoy se va a dar como usted lo está contando, y después tal vez pueda haber otra movilización. Bueno, ¿qué va a pasar en la segunda movilización, en la tercera y en la cuarta? No quiero recaer en las culpas de ustedes, no es con ustedes ni con me queda claro, las autoridades de gobierno. Es la solicitud, que entiendo que es el pedido de la población en general y sobre todo los padres y que están a cargo de esos niños, es que se pueda dar ese diálogo y que ojalá el día de mañana no volvamos a estar en esta situación. Y no quiero recaer las culpas de usted, sino al sistema en general, al gobierno y a los gremios que también, por supuesto, tienen gran parte de todo esto. Sí, estoy de acuerdo, nosotros siempre apostamos al diálogo, salimos públicamente en algunas circunstancias como esta para decir, bueno, señores, nosotros hay cosas que no pidan peras al olmo, nosotros no podemos resolver cosas que no las conocemos. Claro. Si nosotros, capaz que, como decís tú, nos dicen, bueno, yo pregunto, ¿el sindicato está dispuesto a decir quién para y quién no para de antemano? Bueno, Claro, si está dispuesto claro. a hacerlo, Lo que pasa es que, por ejemplo, capaz que ahí podemos llegar a algún acuerdo. Claro. Sería A bueno, nosotros sería bueno. hasta se nos Tendrían ha que avisar de los Yo también paros. les voy a decir una cosa, miren, nosotros cuando hacemos los relevamientos para sostener esto, que en el último paro nacional el 34% a nivel país hubo de adhesión, hasta muchos nos han cuestionado y nos han dicho, ¿cómo pueden estar preguntando quién va y quién no va porque puede interpretarse como una persecución? Y nosotros hemos dicho no, nosotros queremos saber un estado de realidad. Entonces es un tema muy delicado. Por eso digo, si el sindicato está dispuesto a decir, bueno, miren, vamos a anticipar quién va y quién no va para que arbitren medidas, bueno, ahí podemos conversarlo, pero es un Ojalá tema... que se dé esa... Me permite, lo llevo a otro tema, porque si no se nos va a ir todo el Está tiempo perfecto, en esto. está y es muy un bien. tema- Vamos a hablar de cosas... No, pero vamos a hablar también de los planes de la reforma educativa, Sí. ¿no? Que ya se está empezando a percibir. Más allá de que también hay que decir que hoy va a haber niños que no comieron en todo el día, ¿no? Porque seguramente hay muchos niños que van Nosotros, a los todo comedores lo que- y es la única comida que tienen en el día muchas Muchos, veces, ¿no? lamentablemente, porque este país, Hoy no comen niños en todo el lamentablemente, luego de tantos años de tantas políticas sociales, de tantos recursos que este país tuvo, nosotros tenemos realidades como la que visité el otro día de Casaballe, donde persisten a 25 minutos de acá y tenemos que muchos trabajar para que eso cambie. Nosotros quiero dejar la tranquilidad a la gente de que hemos hecho el mayor de los esfuerzos para que hoy sean la menor cantidad posible los niños que no comen. Hablemos de las modificaciones en el bachillerato, ¿no? Que es algo que se empieza a estudiar ya a finales de este mes para aplicar en 2023, ¿es correcto? Sí. Y bueno, se deja de ser humanístico, científico, biológico, como habitualmente hacíamos nosotros cuando elegíamos ya en quinto, para en sexto elegir un énfasis, así se le ha descrito. ¿En qué va a consistir esta nueva modalidad? Nosotros, yo quiero también poner una cosa que la decía cuando hablábamos con ella sobre el tema de la alimentación. Yo le pregunto a la gente, ¿nosotros tenemos que cambiar la educación o no? ¿O todo está bien? El ADN, ¿Está bien Robert. que nosotros tengamos... El ADN que nos prometieron tanto, el ADN que iban a cambiar el ADN. La gente, los chiquilines se embolan en el colegio, no quieren ir más que nada porque es aburrido. Por eso me pareció interesante lo de que haya un bachillerato que por lo menos el chico salga
con algo, ¿no? Con una formación. Repiten lo mismo, les embola a los chiquilines ir a la clase. Nosotros tenemos varios problemas, entre ellos lo que decías tú, ¿no? La motivación, el entusiasmo, la generación de un espacio donde el chiquilín, el estudiante vaya y se sienta comprometido. Vamos a ver por qué se van. La mitad se va porque no encontró en la educación lo que fue a buscar. Claro. La pregunta es, ¿la educación está preparando a nuestros jóvenes para esta sociedad en permanente cambio? ¿Sí o no? Nuestra educación, los planes que tenemos, ¿de cuándo son? Del 2006 nos dicen, sí, pero ustedes saben que algunos de los planes de 2006 son primos hermanos los del 47, 40 y pico. Entonces nosotros tenemos que generar un ámbito de discusión y de deliberación y tratar de a todos estos muchos actores que generan cada vez que se pone sobre la mesa una propuesta de cambio, de transformación, estas cuestiones infundadas. Se pierde el bachillerato artístico. ¿Pero hay resistencias? Artístico. ¿Hay resistencias a este planteo? Lo hemos visto y se ha generado temor, porque lo que pretenden es generar el miedo para mantener el statu quo y permanecer en una situación incambiada de la educación, como lamentablemente nos ha pasado en los últimos Silva, tiempos. pero por ejemplo, Entonces, con aquellos profesores especializados, ¿no? Me imagino una profesora de dibujo que en quinto Sí. ya está trabajando, un profesor de teatro. ¿Cómo se va a trabajar también con los docentes? Entiendo que todavía está en discusión este plan y es un proyecto, pero ¿se los va a integrar a estas mesas como para planificar a futuro con los docentes también? Y que se eviten esos choques, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos una hoja de ruta que en la página www.anep.edu.uy pueden encontrar directo el tema de la transformación curricular y todos aquellos que dicen, faltando a la verdad, de que no va a haber discusión, de que no va a haber participación, de que no va a haber diálogo, entren ahí y van a ver toda la hoja de ruta con todos los que van a participar, los colectivos docentes, las asambleas técnico-docentes, grupos de referente. Acá lo que nosotros decimos es, la realidad hoy marca que más del 60% de las carreras de la Universidad de la República reciben con cualquier bachillerato. Sí. El mundo y los estudios dicen que cuanto antes nosotros elegimos optar por una ruta de tránsito a los estudiantes, más difícil es después el tema de la navegabilidad, el tema de darse cuenta cuál es su proyecto de vida. Entonces, lo que nosotros decimos es que lo acordamos y hay una resolución del CODICEN. Vamos a transitar hacia un bachillerato general que tenga competencias transversales, tecnológica, segundo idioma, arte. Es mentira que desaparece el bachillerato de arte. Por favor, dejen de inculcar o de generar miedo en la gente, porque no es así. Lo único que nosotros venimos a decir, con compromiso, con profesionalismo y con la necesidad que nos da la evidencia, es que hay que cambiar. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Como tú planteabas, generar mesas de diálogo, de encuentro, de debate. Construir a partir del pensamiento colectivo. Pero ¿saben qué? Y con esto redondeo. Sí. Porque es lo que a la educación le ha faltado. Nosotros llegamos a tomar decisiones. Y vamos a tomar decisiones. Y es imposible, porque eso, ojalá que no, ojalá que venga mañana, necesitamos todos de acuerdo, poder convencer a todos, porque hay algunos que tienen algunas posiciones y parten de un supuesto que yo no comparto. El diálogo o el acuerdo no es hacer siempre lo que yo quiero. Ajá. El ¿Van a estar diálogo o el abiertos acuerdo... a sugerencias o hay posibilidades también de modificar ciertas Por cosas? supuesto, miren, se convocó un grupo de referentes que se está trabajando, en que hay, lo convocó la directora de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, que es la que está liderando este tema, junto con un conjunto de personas y con referentes de UTU, de secundaria, de primaria. Hay referentes, hay posibilidad, por supuesto. Esto va a ser un proceso de construcción colectiva. Lo que sí digo, los bachilleratos propedéuticos que no tienen un fin en sí mismo y que lo único que se conciben es como camino previo a la universidad, hay que cambiarlos. Hay un joven cuando sale a los 17, 18 años, tiene que tener un conjunto de habilidades que le den la posibilidad de insertarse con éxito en la sociedad. Robert, fíjese, son cifras de EDUI 21. Sí. Menos del 30% de los jóvenes de 20 años egresan del bachillerato, ¿no? La idea entonces es que con esta reconversión hacia otras habilidades se pueda estimular la sostenibilidad del estudio, ¿no? Eso ni que hablar. Tenemos que ir cerrando, pero a mí me gustaba preguntarle sobre un anteproyecto de ley que habla de la educación emocional. Tuvimos aquí la presencia el otro día de Carmen... El apellido... Sanz. Sanz, ahí está. Es
una magíster uruguaya que trabaja con mucho éxito en Barcelona, vino aquí al Parlamento a presentarlo y ella habla de la necesaria trazabilidad que tiene que tener la educación emocional en este contexto que usted está planteando. ¿Se están planteando las autoridades de la educación el integrar la educación emocional a la currícula desde los primeros años de vida? Nosotros estamos fuertemente trabajando en eso. Ya de hecho hemos habilitado desde CODICEM para educación media trabajar en lo socioemocional. Tenemos planes focalizados que se van a desarrollar en distintos liceos y escuelas técnicas para trabajar las habilidades socioemocionales como, digamos, cuestión indispensable que los individuos, que los futuros ciudadanos y futuros integrantes de la sociedad tienen que tener para su inserción y para su desarrollo personal y profesional. Estamos trabajando en eso y vamos a poner el pie en el acelerador porque nos parece que es una carencia del sistema educativo. No conozco ese proyecto de ley. Se lo doy. Bueno, se lo doy, muy léalo, bien. porque es bien interesante lo que se plantea. Bárbaro. Ya se está hablando en la Comisión de Educación sobre esto. Y ella está de visita en estos días en el Uruguay. Me parece bien interesante que lo tenga como material de valoración o de estudio, ¿no? Muy bien, muchas Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes y les agradezco en forma pública la posibilidad de venir y de conversar estas cosas. Porque miren, la necesidad de cambiar la educación la vamos a hacer realidad, ese cambio, si todos nos comprometemos. Si la sociedad toma conciencia de que la educación que tenemos es una educación que necesita transformación. Y la transformación educativa la hacemos entre todos, no hay duda, tomando decisiones. La ciudadanía somos todos tomadores de decisiones y padres y madres también se tienen que sentar en esa mesa. Estoy de ¿no? acuerdo, estoy de acuerdo. Y lo mismo los estudiantes, hay que escuchar a los totalmente. estudiantes. Muy Más amable, diálogo. Robert. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ha sido muy gentil. Siempre el estar acá en forma presencial, que es bien interesante también en el diálogo, es mucho más fluido y mucho más cercano.